-35 grados, una oscuridad absoluta, opresiva, que parece arrancar la razón. La noche polar que aplasta y congela cada pensamiento. Y el silencio. Un silencio que se siente eterno hasta que, de pronto, lo rompe un crujido horrendo, semejante al alarido final de un ser vivo o al lamento de un árbol que se parte bajo la presión de millones de toneladas de hielo en movimiento. Ese sonido es el de un barco muriendo. Ahora abra los ojos. Ante usted hay una fotografía. Un negativo en blanco y negro, tomado sobre una frágil placa de vidrio hace más de 100 años. Para la mirada moderna, acostumbrada a la nitidez de 4000 píxeles y al brillo de las pantallas, parece simplemente un cuadro viejo, granuloso y borroso. Un barco incrustado en el hielo, escorado como una bestia herida. Mástiles fantasmales que se pierden en un cielo negro y sin estrellas, cubiertos de escarcha. Figuras diminutas de hombres y perros, apenas sombras sobre la blancura glacial. Durante décadas, ese encuadre se celebró como el ícono de la era heroica de las exploraciones polares, la imagen romántica del coraje humano frente a lo imposible. Creímos verlo todo, y no vimos lo esencial. Fuimos ciegos. En el año 2022, mientras el mundo se debatía entre crisis geopolíticas y pánicos globales, en laboratorios sombríos de arqueología digital se produjo una pequeña pero monumental revolución. Un equipo de investigadores alimentó copias digitalizadas de los negativos de la legendaria expedición transantártica imperial de Sir Ernest Shackleton en una red neuronal de última generación. Esa inteligencia artificial había sido entrenada en la física del hielo, en las distorsiones ópticas de lentes de principios del siglo XX y en los planos de los buques de aquella época. Hizo lo que el ojo humano no pudo: limpió el ruido del tiempo. Recuperó detalles que yacían soterrados bajo sombras profundas, sobreexposiciones y la degradación química de las emulsiones. Transformó una crónica granulada en una imagen de altísima definición, y lo que emergió de la oscuridad centenaria hizo temblar a los científicos. Esto no era una mera fotografía dramática de un barco que se hunde. Aquella imagen restaurada se convirtió en un mapa forense de la escena del crimen, un crimen de la naturaleza contra la audacia humana. La inteligencia artificial reveló minucias del aparejo, la condición del hielo, las direcciones de las fuerzas aplicadas sobre el casco y, sobre todo, las coordenadas astronómicas precisas codificadas en la disposición de las estrellas de fondo, hasta entonces invisibles al ojo humano. Esas pistas, recuperadas del olvido, condujeron a uno de los descubrimientos submarinos más grandiosos, complejos y costosos del siglo XXI. Regresemos a 1915, al mar de Weddell, al epicentro de ese infierno helado, para comprender quién hizo aquella foto, cómo la hizo y a qué precio se tomó cada instantánea. El autor del disparo se llamaba Frank Hurley. No era un fotógrafo cualquiera, era un obseso de la imagen, un genio de la composición y un aventurero consumado. En una era de cámaras voluminosas, cajas de madera sobre trípodes, placas de vidrio y revelados caprichosos, Hurley logró lo imposible en condiciones igualmente imposibles. Imagine la escena: el mar de Weddell, el océano más traicionero y frío del planeta. El Endurance, atrapado entre las garras del hielo, inmovilizado por la presión del pack. Sir Ernest Shackleton y su tripulación comprendieron, con un frío lógico, que estaban prisioneros. El barco era comprimido por el hielo y los bordes del casco crujían bajo la inmensa presión. En el instante en que cualquier persona normal habría pensado solo en conservar la vida, el calor de una prenda o los últimos víveres, Hurley pensó en la luz y en la sombra. Usó una chispa de magnesio, un polvo explosivo que debía prenderse a mano, arriesgándose a quemaduras en dedos y ojos. Colocó antorchas alrededor del barco moribundo para crear una iluminación teatral en la noche polar. Trepó sobre toros de hielo, arriesgándose a caer en aguas negras que matan en cuestión de minutos. Disparó sobre placas de vidrio de 6 por 8 pulgadas, ese vidrio frágil, pesado y único, que era entonces el soporte de la memoria. En octubre de 1915, cuando el casco del Endurance empezó a rajarse y a partirse bajo la presión monstruosa del hielo, Shackleton dio la orden más dura de su vida: abandonar el barco. La evacuación sobre el hielo comenzó. Cada gramo contaba para sobrevivir sobre una banquisa a la deriva. El exceso de peso era muerte. Hurley enfrentó una decisión brutal. Se internó en una litera semi-inundada, en una mezcla de agua y restos del barco, para rescatar cajas herméticas con los negativos. Lo que vino después fue propio de una tragedia griega. Sentado sobre el hielo junto a Shackleton y a la luz de una lámpara de queroseno, Hurley repasó sus tesoros. De las 500 placas que había tomado, eligió 120 como las mejores. Las otras 400 las rompió sobre el hielo con sus propias manos, destruyéndolas para evitar la tentación de regresar por más y perder la vida bajo el peso del vidrio durante la marcha sobre el pack. Perdimos 400 escenas por salvar vidas humanas. Las 120 placas que sobrevivieron pasaron por el infierno.
Flotaron sobre una banquisa durante meses, llegaron en botes a través del océano más tormentoso hasta la isla Elephant, permanecieron húmedas bajo la quilla volteada de una embarcación mientras los hombres sobrevivían a base de pingüinos y esperanza. Resistieron, pero el tiempo no perdona. La química oxidó, aparecieron arañazos, hongos, microgrietas y un velo que cubrió la nitidez del pasado. Durante 100 años contemplamos solamente la sombra marchita de lo que Hurley realmente vio. ¿Qué ocurre cuando se alimenta una foto centenaria dañada y oxidada a un algoritmo potente? No es simple retoque fotográfico ni reparación manual, es criminalística digital. Los científicos aplicaron técnicas de superresolución por aprendizaje profundo y redes generativas adversarias. La red neuronal analizó millones de imágenes contemporáneas de hielo polar, de la estructura de fibras de la madera, de la textura de cordajes y lonas de época. Aprendió la física de la luz, cómo la luna se refleja en la costra helada, cómo la sombra cae sobre el aparejo congelado, cómo se rompe la madera a bajas temperaturas. Luego aplicó ese conocimiento a los escaneos de alta calidad de las placas de Hurley. No inventó detalles, extrajo información microscópica escondida en píxeles que al ojo humano parecían manchas negras o grises. Rescató lo que el ruido había enterrado. En la famosa nocturna del Endurance entre los hielos, aquello que antes era un contorno se transformó en una revelación técnica aterradora. No solo vimos el casco, el algoritmo puso de manifiesto la tensión del material. Surgieron microcurvaturas en la forra de madera del costado, tablas de madera extremadamente dura, greenheart y pino noruego, que debían ser rectas aparecieron dobladas en arco por la presión indescriptible. La inteligencia artificial mostró que el hielo no simplemente apretaba el casco lateralmente como unas tenazas, lo estaba torsionando. Los vectores de fuerza deducidos por computadora a partir de la deformación del casco indicaron que el barco se encontraba en el epicentro de un torbellino helado. La presión fue asimétrica, con una componente que ascendía y giraba. El hielo levantó la quilla hasta quebrar el armazón del buque como si fuera una cerilla. Eso explica por qué un barco construido expresamente para aguas polares no resistió, fue triturado en una especie de molino. Pero el hallazgo más decisivo, el que cambió el rumbo de las búsquedas y justificó la aventura de una nueva expedición, no estaba en la madera, sino en el cielo que aparece en la foto. En las copias en papel hechas en el siglo XX, el cielo sobre el Endurance parecía negro o sobreexpuesto en el revelado. Sin embargo, en los negativos de vidrio persistía información latente sobre una tenue luz estelar que la tecnología fotográfica de entonces no podía reproducir en papel. La IA fue capaz de separar el grano de la emulsión, el ruido químico, del brillo de soles lejanos y, como por arte de magia, adivinó un cielo de estrellas del hemisferio sur en la imagen restaurada. Un patrón de constelaciones que resultó ser la clave del enigma. Frank Worsley, capitán y navegante de la expedición, era un talento no reconocido en la navegación astronómica. Calculaba posiciones con un sextante y un cronómetro, de pie sobre una banquisa a la deriva, en niebla y en movimiento constante, con temperaturas que podían alcanzar menos 20 grados. Durante años los historiadores discutieron si sus últimas coordenadas registradas antes de que el barco desapareciera el 21 de noviembre de 1915 podían estar equivocadas por decenas de millas debido al desplazamiento del hielo o, crucialmente, por la refracción de la luz en el aire helado que distorsiona la ubicación aparente de los astros. El análisis digital del cielo en la fotografía de Hurley, anclado al momento exacto de la toma, determinado por la longitud de las sombras y la fase lunar en otros negativos de la serie, permitió a astrónomos realizar una triangulación inversa. Confrontando la posición de las estrellas visibles en la imagen con almanaques astronómicos de 1915, el resultado fue estremecedor por su precisión. Worsley no se había equivocado. Sus cálculos, trazados con manos congeladas sobre un papel húmedo en una tienda, coincidieron con el modelo informático con una exactitud de apenas unos pocos cientos de metros. Eso significaba una cosa esencial: sabíamos con precisión dónde buscar. El barco no había sido arrastrado por una corriente submarina desconocida ni había descrito una deriva de millas al hundirse. Descansaba donde el navegante había dicho. Lo que hasta entonces las expediciones previas habían considerado un punto aproximado ocultaba en realidad la exactitud matemática de un genio. Armados con esos datos afinados mediante el análisis digital de fotografías antiguas, el equipo de la expedición Endurance 2, organizado por la Fundación de Patrimonio Marítimo de las Islas Malvinas, partió hacia la Antártida. No fue una travesía turística, fue la operación de búsqueda submarina más compleja, cara y arriesgada de la historia moderna. El rompehielos S.A. Agula II se abrió paso entre los mismos hielos que habían atrapado al Endurance. A bordo viajaban vehículos submarinos autónomos llamados Sea Vertus,
obra de ingenieros suecos y diseñada para llegar a profundidades de 3.000 metros bajo el hielo sin cable de conexión, para evitar enredos con las placas. Esos robots exploraron el fondo con sonares de barrido lateral y transmitieron datos por canales ópticos láser. Los escépticos dijeron que era una locura. El barco había sido hecho polvo por el hielo y por la fuerza del impacto con el fondo. A 3 kilómetros de profundidad no habría más que un montón informe de tablas, piedras de lastre y hierro corroído. El gusano marino Teredo navalis devora la madera sumergida en cuestión de décadas. Nada de madera debería sobrevivir 100 años en la mayoría de los océanos. El análisis previo de las fotografías por la inteligencia artificial mantenía, sin embargo, una débil esperanza. Las deformaciones del casco reflejadas en los negativos sugerían que el Endurance fue extraordinariamente robusto. Había sido construido en Noruega con pino noruego seleccionado, roble y greenheart, una madera tropical tan densa y dura que no flota, sino que se hunde como una piedra y dobla clavos. Los machimbres tenían un grosor que alcanzaba 76 centímetros. Los modelos de colapso indicaban que las vergas y el aparejo debían haber cedido y enredado en la superficie, pero que el casco principal podía haber descendido al fondo casi íntegro, manteniendo buena parte de su estructura. El 5 de marzo de 2022, cuando el robot regresó desde las profundidades, la tensión en la sala de mando del rompehielos se podía cortar con un cuchillo. La tripulación llevaba días sin dormir. Los operadores descargaron las señales del sonar y, entre interferencias y ruido, emergió una silueta geométricamente nítida, un perfil que no correspondía a una pila de escombros, un barco. Se alzaba sobre su quilla, erguido. Cuando las cámaras del robot transmitieron el primer video en resolución 4000 y la imagen se proyectó en los monitores de la sala, científicos, ingenieros y marineros se callaron y muchos lloraron. Lo que vieron rompía las leyes de lo posible. Parecía haber sido hundido ayer, no hacía 107 años. La conservación tuvo explicación natural. El agua fría antártica, cerca de 0 grados, la oscuridad permanente a esa profundidad, el bajo contenido de oxígeno en las capas próximas al fondo y, sobre todo, la ausencia de los gusanos xilófagos que destruyen la madera en otras latitudes, hicieron el resto. Las larvas de esos organismos no sobreviven en la corriente circumpolar antártica, y así la naturaleza, que mató al barco, decidió conservarlo como en formol. El impacto emocional se volvía aún más profundo cuando los científicos compararon el metraje del fondo con las fotografías restauradas por la red neuronal de Hurley. La coincidencia era absoluta, hasta la última grieta y el último clavo. Mire la popa. En las imágenes en blanco y negro de 1915 se distinguía el nombre Endurance y una estrella de 5 puntas, emblema del Polar Star. En el video a color de 2022, la misma inscripción emergía de la oscuridad bajo la luz de las linternas, las letras doradas brillaban casi como nuevas y la estrella estaba en su lugar. La IA había, además, predicho cómo se habrían producido los daños críticos del aparejo. En aquella placa se veía cómo el hielo había cortado el foque algo por encima de la cubierta, como una gelatina que se desgaja. En el video del fondo, el mástil yacía quebrado exactamente en ese punto, de la manera en que el modelo físico basado en la foto lo había anticipado. Los detalles congelados en el tiempo eran sobrecogedores. En una de las fotografías restauradas tomada en cubierta antes de la evacuación, Hurley había registrado objetos extraños junto a la falsea que antes parecían manchas oscuras por un fallo de la emulsión. Ahora eran visibles, cohetes de señalización en una caja y un par de botas. Alguien se cambió de prisa o dejó parte de su equipo al escapar hacia el hielo. Cuando el robot Cybertus inspeccionó la cubierta con extrema lentitud para no remover el sedimento con sus hélices, su cámara deslizó sobre las tablazones y allí, a 3 kilómetros de profundidad, apareció una bota. Era la misma. Ese nivel de detalle inquieta porque nos pone frente a las pertenencias personales de hombres que hace mucho tiempo murieron, pero cuyos rastros y objetos permanecen intactos en el lecho marino. El timón, por ejemplo, la legendaria rueda triple que Worsley sujetó tratando de hallar paso entre los hielos. En la foto de 1915 se aprecia cómo se amarró con cuerdas para fijarla antes de que el hielo la aplastara. En el fondo, la rueda sigue en su sitio. Las fibras de las cuerdas se han deshecho, pero el propio timón permanece incólume, apuntando hacia la eternidad y esperando por manos que ya no volverán. La IA no se limitó a la madera y al hierro, trabajó con rostros. Los retratos de la tripulación sobre el hielo, que antes parecían poses heroicas de hombres barbudos, revelaron ahora las huellas de agotamiento extremo, los primeros signos de escorbuto, las mejillas hundidas, ojos hundidos y, sobre todo, una desesperación soterrada tras sonrisas tensas para la cámara. Con la eliminación del grano y del contraste, en uno de los planos cercanos apareció el rostro de Shackleton. Sus ojos no mostraban pánico, sino cálculo frío.
el peso asombroso de la responsabilidad de 27 vidas y una determinación firme. Los sacaré de aquí. Vimos también la labor cotidiana de la supervivencia, las costuras remendadas con trozos de lona del barco, las pieles de pingüinos usadas para abrigar botas, cada puntada hecha por dedos entumecidos a la luz de una lámpara de grasa. Eran tecnologías improvisadas para mantenerse con vida, ahora legibles hasta el menor detalle. ¿Por qué importa hoy, en nuestro presente, una historia de hace 100 años? No solo por la fascinación romántica de la aventura. El Endurance yace en una región que está cambiando con rapidez y de manera catastrófica. El mar de Weddell es una cocina climática del planeta. Los glaciares retroceden y las plataformas de hielo colapsan. Comparando las condiciones heladas que muestran las fotos restauradas de Hurley, la estructura del hielo, los témpanos, las fracturas, con datos satelitales actuales, los climatólogos dedujeron una conclusión inquietante. El hielo en 1915 era mucho más espeso, más resistente y mayormente plurianual. Era pack compacto, formado durante años. Lo que vemos ahora en la misma región suele ser hielo delgado de una sola temporada. El hecho de que el rompehielos S.A. Agulhas segundo haya podido surcar aguas que una vez atraparon al Endurance ilustra ese cambio. El Endurance es un monumento submarino a una época del hielo que ya se ha ido. Es un marcador de la transformación dramática de la Antártida en el transcurso de un siglo. Si Shackleton viajara hoy, quizá llegaría a la costa sin dificultad, y no presenciaría el terrorífico poder del hielo que mató a su barco y lo convirtió en leyenda. Frank Hurley fue un pionero que usó las tecnologías más avanzadas de su tiempo y experimentó con procesos de color primigenios como el Paget. Se le acusó durante mucho tiempo de exagerar la magnitud de las olas, de dramatizar alturas y de ser más artista que documentalista. El análisis digital y el hallazgo del barco lo reivindicaron por completo. No mentía, las murallas de hielo eran gigantescas y el Endurance realmente estaba en ese ángulo temible antes de hundirse. Documentó una realidad que para nosotros, habitantes de un siglo cómodo, parecía increíble. Hoy cerramos un círculo insólito. Empleamos las tecnologías más avanzadas de nuestro tiempo, redes neuronales, láseres, drones autónomos, para validar la veracidad de una técnica centenaria. El vidrio y el silicio se encontraron a través de un siglo. La inteligencia artificial estrechó la mano del fotógrafo del pasado. Cuando Sibertus terminó su reconocimiento y completó el último sobrevuelo, no tocó nada. No se hizo una moneda, no se llevó una tabla, ni una botella, ni un libro. El Endurance es una tumba de esperanzas, pero afortunadamente no fue una tumba de hombres. Las 28 personas de la expedición sobrevivieron y realizaron una proeza de resistencia y liderazgo. Por Tratado Internacional sobre la Antártida, el barco fue declarado monumento histórico y protegido contra perturbaciones. Permanecerá allí, en la oscuridad, sometido a la presión de 300 atmósferas y al frío, guardado por cangrejos blancos y por el agua helada, convertido en un museo de eternidad que no puede ser invadido. Sin embargo, disponemos ya de su doble digital completo, las fotografías restauradas de 1915 y el escaneo láser tridimensional de 2022. Hemos unido los puntos y hemos visto cómo la historia vuelve a ser tangible. Esta historia nos enseña que el pasado no desaparece sin dejar rastro. Yace en el fondo, aguarda su momento, espera la luz de nuestra atención y de nuestras tecnologías. Las nuevas herramientas no borran el misterio, lo profundizan, lo hacen más tangible, más trágico y a la vez más sobrecogedor. Hemos visto el rostro de un barco que se negó a morir y el rostro de una época que nos mira desde el lecho del mar de Weddell para recordarnos que la naturaleza siempre será más poderosa que nuestras máquinas y que, sin embargo, la voluntad humana puede alcanzar lo imposible y regresar del infierno helado cuando todo parece perdido.